Bienvenidos a otro tutorial. ¿Hoy qué vamos a hacer? Pues vamos a pintar este bonito pajarito. Vamos a utilizar tizas de pasteles así en barritas. Luego vamos a utilizar también lo que es tizas de pasteles, pero que también hay en versión lápiz, ¿vale? Como estos, ¿vale? Luego, como vamos a hacerlo con dos técnicas, primero vamos a pintar con pastel y luego todo por aquí por alrededor vamos a utilizar lo que es las acuarelas, ¿vale? Las acuarelas vamos a utilizar, ¿vale? Y luego para el remate final vamos a utilizar lo que es para bordearlo un poquito, unos rotuladores negros como estos de punta fina. Esto tenemos del número 01 y el número 04, ¿vale? Pues venga, atentos, no os lo perdáis, que nos va a quedar espectacular como siempre. Venga, empezamos dándole lo que es por aquí, lo que es primero un color gris, ¿vale? Venga, vamos a ir dándole así poquito a poco, así haciéndole, redondeándole, así, haciéndole un poco redondo, ¿vale? Voy a acercar esto más, podéis observarlo más. Voy a quitar esto de aquí, y no el cable. A ver, venga, vamos así, vamos a ir bordeándole todo, así, todo alrededor con este color gris. Vamos a tener cuidadito también con el ojo que tenemos ahí. Venga, vamos dándole así poco a poco y lo vamos cubriendo así poquito a poquito, ¿vale? Bueno, esto ya tenemos así un poquito. A ver, vamos a utilizar también, podemos utilizar los dedos o las manos. En esta ocasión vamos a utilizar lo que es los difuminos, ¿vale? Estos son los difuminos, ¿vale? Para ir difuminando lo que es cada parte que vayamos haciendo. Cogemos el difumino y venga, y le vamos difuminando así, ¿vale? Como podéis ver, vamos difuminándole así poco a poco. Cuidado con el ojito y vamos haciéndolo así en círculos, así poquito a poquito, porque esto es la primera capa, ¿vale? Luego vamos a ir detallando mucho más poco a poco. Vosotros siempre atentos, como voy haciendo yo, fijaros bien, ir aprendiendo. Venga, vamos a continuar ahora con este otro tono, uno que tengo aquí pequeñito, rojo, de color rojo, ¿vale? Como sabéis, siempre hay que utilizar, utilizar todos los tonos, no, porque este pequeño no pasa nada, ¿vale? Venga, vamos a ir cubriendo todo poco a poco, así. Y tengo que hacer una cosita que he visto, que aquí sale así un poquito para arriba, ¿vale? No lo tenía aquí, así un poquito le hace. Venga, voy a ir dándole todo a todo, poquito a poco. Es un dibujo muy bonito, muy divertido de hacer y muy sencillito, ¿eh? Y vamos a meterle un poco de este otro tono más clarito que lleva por aquí, ¿vale? Un poquito más claro, y eso que luego lo vamos a hacer también con el blanco. Aclararlo. De momento así. ¿Veis, no? Venga, voy a continuar con este.
Y vamos a darle un poquito de azulito. Y vamos a continuar otra vez con el gris. ¿Veis, no? Cómo lo vamos rellenando poquito a poquito, ¿vale? Y vamos a hacer con todo. Poco a poco lo vamos a ir rellenándolo. Mirar aquí, le voy a hacer así un poquito para ya dejarlo ya un poquito ya con el lápiz. Vale, para que vaya cogiendo su formita. Venga, vamos a continuar con el resto. Con este, ¿vale? Ya he puesto así un poco. Y vamos a hacerle lo que es así. Y vamos a ir dándole también un tono por aquí gris clarito, ¿vale? Un poco moradito hay y le vamos a ir dándole por aquí así un poco de gris, todo por aquí, así poquito a poquito también, y moradito, y aquí un poquito de azul. Luego lo mezclaremos todo, ¿vale? Aquí vamos a darle un poquito de blanco así para luego mezclar todo bien. Mirad, ahí, poco a poco, como vamos haciéndole, ve. Venga, vamos a seguir vamos a seguir rellenándolo, luego difuminar y luego ir detallando, ¿vale? Así lo hacemos más rapidito. Venga, por aquí, esto ya va por aquí, y aquí así, hemos dibujado así, por aquí así, un poco de gris. Vale, venga. Venga, vamos a empezar a darle este tono por aquí. Primero los claritos, luego voy dándole algún purito también. Y ya veréis qué bonito nos va a quedar. Y como siempre os digo, si os gustan estos contenidos, lo único que tenéis que hacer es suscribiros al canal. Es gratis, ¿eh? Y le dais a la campanita para que os lleguen las notificaciones y no os perdáis ningún vídeo cuando lo subo, ¿vale? Solo es para eso. Y a la vez, si me queréis seguir apoyando, pues me dais un like. Y poco a poco vamos subiendo, poco a poco, ¿vale? Poquito a poquito vamos subiendo. Gracias a todos vosotros, que me apoyáis muchísimo viendo los vídeos, ¿vale? Muchísimas gracias a todos por apoyarme y ver mis vídeos, que los hago con todo el cariño del mundo para enseñaros a hacer cosas y enseñaros a hacer cosas bonitas poco a poco, ¿vale? Venga, continuamos. Y como siempre os digo, dejadme los comentarios, que así os respondo a todo. Y así poco a poco vamos aprendiendo todos, poco a poco juntos, a hacer las cositas. Y os respondo siempre todos los comentarios. Hombre, algún comentario de esos que no van del tema no respondo, que también suele haber gente que te pone bobadas, y yo las bobadas no estoy para bobadas. Estamos aquí para aprender y hacer cosas chulas y bonitas, no para bobadas. Pero como hay de todo en la viña del Señor, pues bueno, como digo yo. Venga, vamos, seguimos dándole todo. Ahora, como veis, solo estamos manchando y diréis, jolín. No, ya veréis qué bonito nos va a quedar. Va a quedar espectacular. Es como ya va cogiendo todo el colorido poco a poco.
pero esto es pues eso, poquito a poquito. Vamos haciendo las cositas poquito a poquito. Vamos rellenándolo. Es muy fácil y muy bonito de hacer. Muy fácil y muy bonito de hacer. Venga. Vamos dándole poco a poco. Venga, vamos a ir difuminando esto poco a poco. A ir detallándolo. Veis que con cada difumino utilizo para que no se nos manche, ¿vale? Es diferente. Porque si no se estaría manchando. Si utilizo el que he utilizado con este, se nos mancharía todo de negro. Vamos dándole así y vamos extendiéndolo todo poco a poco, así en círculos. Va a ser un dibujo facilito, sin mucha complicación, ¿vale? Mirad cómo vaya componiéndose, ¿vale? Poco a poco. Cuando sale esta tiza, lo que hacemos es, con todo ello, pues lo hacemos así en círculos para ir moviendo todo lo que es la pintura y ello mismo se va cogiendo, ello solo, ¿vale? Va integrándose en el dibujo. Hay veces que te puede quedar un poquito, pero sin más. Se sopla y ya está. ¿Veis, no? Cómo lo vamos haciendo. Venga, vamos a mezclar todo este azulito por aquí. Y ahora vamos a coger este naranjita y lo vamos a mezclar también. Poquito a poco. ¿Veis cómo vamos poco a poco combinándolo todo? Y esta es la primera capa, ¿vale? Mirad, cómo vamos ya poco a poco. Mirar, ahora vamos a continuar con esta parte. Vamos a darle por aquí. Tiene toda esta parte de gris. Continuamos. Tiene como unas pequeñas manchitas, ¿vale? Color. Luego, como sabéis, mezclamos los colores. Dan unos colores ya queremos nosotros, ¿vale? Ya sabéis que todo esto se mezcla entre sí y nos da los tonos que queramos nosotros. ¿Ya haré? Como tenemos ya definido lo que es toda esta parte, ya con colores, ¿vale? Aquí también vamos a ir dándole lo que es así todo un poco de gris. Venga, ya tenemos dado lo que es toda esta parte y vamos a difuminarlo todo, ¿vale? Como hemos hecho antes. Venga, vamos ahora a empezar a hacer lo que hemos hecho antes, a ir difuminándolo todo poco a poco, ¿vale? Vosotros mirar, atentos, como siempre os digo. A ver, si no tenéis difuminos, también podéis utilizar el dedo, y hacer así, ¿vale? Que yo muchas veces, como podéis
ver lo utilizado también, pero al ser un dibujo tan pequeñito, pues bueno. Me refiero tan pequeñito a... tiene zonas pequeñitas, porque la hoja es grandecita. A ver, que no os he dicho, este papel es apto para pasteles y para acuarela, ¿vale? Que nos lo había comentado. Por eso voy a hacer esas dos técnicas juntas. Venga, nos metemos ahora contra esta zona. De los tonos naranjas, amarillos, ¿vale? Así poco a poco vamos a ir difuminándolo todo. Antes de hacer este marrón vamos a clavar todos estos claritos para que no se nos contamine todo el dibujo de ese tono, ¿vale? Después lo vamos a hacer. Miraré, como tenemos hecho lo que es ya lo que es todo lo que es el difuminado, vamos a hacer lo que es el piquito este y vamos a darle por aquí así de gris. Luego ya lo haremos. A ver, ahora estamos haciendo lo que es lo que os he dicho, todo así un poquito, lo que es sin mucho detalle, ¿vale? Solo estamos poniendo los tonos, ¿vale? Luego ya haremos todo con detalle. Pero primero siempre damos los tonos. Hacemos la primera capa así. Y luego ya vemos y lo vamos ya difuminando todo, ¿vale? Poco a poco hacemos la primera capa así, difuminando todo poco a poco. Y luego ya vamos ya después vamos haciendo la tercera capa, la segunda capa ya con más detalle, poco a poco, ¿vale? También os digo que esto es un poco de paciencia, pero como es bonito de hacer y entretenido y os quedan unas cosas chulísimas, pues, y no pensáis en nada, esto os relaja. Esto es relajante, 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 ¿vale? Os lo aseguro, que es relajante, relajante, relajante. Que si no sería relajante, pues, ¿qué os iba a decir? Pues que mucha gente no está haciendo esto. Y a la gente cada día le gusta más hacer todas estas cosas, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es súper relajante y súper bonito. Luego ya lo vamos a detallar bien con los lápices, ¿vale? Venga, vamos a hacerle esto un poco lo que es un lápiz, así. Las pezuñas que tiene aquí, digo yo, pezuñas, es una especie de pezuñas que tiene aquí el bicho este. Vamos a darle esto que tiene por aquí, de este tono. Luego le daremos el tono que lleva bien. Pero ahora de momento vamos a darle esto.
¿Veis, no? Una cosa así tiene más o menos de las pezuñas estas, ¿vale? Vamos a difuminarlo también un poquito. El negro este, así un poquito con el color este. Esto tampoco le voy a dar mucha importancia porque, bueno, luego lo detallaremos un poquito y ya está. ¿Veis, no? Qué bonito nos está quedando, de verdad. Venga, vamos a hacerle ahora, a ver, con el tono, lo encuentre un tono con lápiz. A ver, vamos a darle con mucho cuidadito con el lápiz, así por aquí. Bueno, lo haremos mejor, pero bueno, ahora de momento vamos a hacerle lo que es así. El ojo, luego le vamos a... vais a ver qué bien va a quedar. Luego vamos a ir definiéndolo, ¿eh? Bueno. Mirad, ¿eh? Qué bonito. Qué bonito nos va a quedar. ¿Cómo va? Mirad, ahora vamos a coger lo que es ya los lápices de colores. Estos lápices, como hemos dicho antes. Y venga, ya vamos a ir definiendo ya así poco a poco. Vamos dándole poquito a poquito en el mismo sentido todo el rato, ¿vale? Haciendo así círculos. Y así ya vamos a ir dejando ya definido ya las partes y ir acabándolas. Cuidado que he metido un poco la mano, voy a borrar. Si os pasa eso, borráis así y no pasa nada. Con cuidadito, que no se nos vaya a marchar dibujo. ¿Veis, no? Como ya vamos ya notando las diferencias. Pues así tenemos que ir haciendo con todo el dibujo, ¿vale? Con todo. ¿Veis, no? No sé si me queda un poco manchado. ¿Veis cómo ya va tomando ya otra tonalidad? Cómo va cambiando. Pues así todo el rato. Así todo el rato tenemos que ir haciéndolo, ¿vale? Así poquito a poquito tenemos que ir haciendo nuestro dibujo. Como podéis ver. Y si no tenéis lápices de colores, con las tizas también, ¿eh? Con estos, me refiero, que con estos también se puede ir haciendo así poco a poco, ¿vale? ¡Qué cambio! ¿Veis? ¿Qué cambio va cogiendo ya? Esto luego lo haremos bien. Bien definido.
Mirad, qué chulería, qué bonito cómo va quedando. Mirad, ¿qué os había dicho? Que queda espectacular. Va quedando espectacular. ¿Habéis visto, no? Así de sencillo y de fácil, Así de sencillo y de fácil. ¿Habéis visto qué cambio, Cómo va cambiando lo que es poquito a poquito. Venga, continuamos con mucho cuidadito. Vamos a ir dándole así. Como podéis ver, estoy dando clarito, por aquí. Un amarillo muy clarito, muy clarito. Así poco a poco lo voy difuminando todo. ¿Veis, no? Vamos a ir insistiendo todo el rato en un lado. Poco a poco lo vamos integrando con el otro color. ¿Veis, no? Como voy dando a todo, poco a poco. Y luego vamos a hacer los remates finales con los detalles, ¿vale? Mirad aquí, mirad aquí cómo vamos conjuntando ya el dibujo, como los colores se van integrando unos con otros, se van mezclando poco a poco. Mirad aquí, no apretamos mucho y insistimos en el mismo lado todo el rato, así haciendo círculos, ¿vale? Ahora le apretamos con poca intensidad, ¿vale? Y luego ya iremos dándole más intensidad. Mirad, a eso me refiero. Ya se me ha quedado aquí. Queda así. Como de costumbre, que siempre se me cae todo. Luego con otras barritas, que son ya, en vez de redondas, rectangulares, vamos a hacer espaciar trazos. Eso no os lo he enseñado, pero yo luego las vais a ver. Ya ves, más para hacer así un trazo, ¿vale? Aquí, como podéis ver, veis cuál es el color que más se gasta, ¿verdad? Pues mirad, cómo vamos poniéndolo, Vosotros siempre atentos, cómo lo vamos haciendo, ¿vale? Siempre, siempre, siempre atentos. ¿Veis, no? Qué diferencia, ¿no? Cómo va cogiendo ya colorido nuestro pajarito ya, ¿no? Como hemos ido haciendo los pasos. Y es lo que me gusta a mí, ver la transformación del dibujo. Mirad, qué bonito.
Y como podéis ver, no estoy apretando mucho. ¿Por qué? Porque luego le quiero aclarar. ¿Vale? A esto me refiero. A que se integre todo. Mirad, si apretamos mucho, pues nos sale mucho más digamos, la ticita esta, como la tierrita esta que sale. Pero si apretamos muy poquito, nos sale muy poquito. Y lo vamos integrando todo ello, ¿vale? Aquí también le damos poquito, no apretamos demasiado, ¿vale? Para darle luego el tono como vamos a ir dándole poco a poco, como hemos hecho hasta ahora. Un poquito le vamos dándole y ahora vamos a integrarlo todo esto, ¿vale? Luego haremos las formas de las plumas. Pero primero tenemos que dejar integrado todo esto bien. Como veis, lleva varios pasos. Mirad qué chulería, qué colorido, qué bonito. ¿Veis, no? Como vamos integrando todos los colores poco a poco, como os he dicho. Y así nos queda un dibujo espectacular. Quiero ver un tono. Mira qué casualidad, ya se me ha roto esta punta. Pero esto luego le va a sacar la punta. Mirad, cómo lo estamos dejando de bonito.
Mirad, cómo hemos hecho lo que es el ojito. Le hemos dado así un poquito con estos detalles, así le hacemos. Vamos por aquí un poco de negro, así para quitar todo así, está así un poquito. Ya estamos con los detalles, mirad qué bonito. Así un poquito. Voy a poner una pizquita, así una pizquita. Así. Mirad, ahora vamos a empezar ya poco a poco a hacer los detalles, poquito a poquito vamos a empezar ya a hacer todos los detalles como son los pelos, ¿vale? Mirad, tenemos también lo que es estas tizas. Miércoles, ya se me ha caído una tiza, creo que se me ha roto. Ahí, desde luego, yo soy la tía que se cae todo. Siempre se me cae algo. Mirad, tenemos también lo que es estas tizas, ¿vale? Estos pasteles, con lo que hacemos es ya, pues mirad, por ejemplo, esta parte de aquí, vamos a hacerle así. ¿Veis, no? Definimos un poquito más y ya está. Así. Así un poquito. Que le haga un poco más el aspecto del plumaje, ¿vale? Venga. Vamos a empezar ahora con todo. Poquito a poquito. Y no se me caen las cosas como siempre. Mirad. ¿Veis, no? Cogemos un trapito en la mano también y lo vamos limpiando. Y cuidado con los ojos. Mirad. ¿Visto qué bonito? Mirad, y ahora hacemos también así un poco aquí con este. ¿Veis, no? Como vamos ahora dándole con el blanco, así, para sacarle así. ¿Veis, no? Como lo vamos dándole, lo que es así, para resaltar un poco lo que es todo
lo que es de pelos, ¿vale? De plumas, para resaltar las plumas. Para eso sirven estas barritas, ¿vale? Tenemos también el color este marroncito y hacemos lo mismo. Y vamos resaltando así. ¿Veis, no? Como va ya resaltando todo. Con un cachito ya más de tiza más pequeñito, ya le estoy dando más así, ¿vale? Más profundidad, más fuerte lo que es a los pelos, ya para que me sobresalga un poquito más, ¿vale? Solo un poquito, ¿vale? Bueno, ya tenemos dado todo lo que es así, lo que es el pajarito, todos el plumaje. Nos vamos a meter ahora a decorar lo que es todo alrededor, ¿vale? Con acuarela. Atentos que nos va a quedar ya espectacular. Ahora vamos a coger con las acuarelas, vamos a crear aquí un poquito, sin mojarlo demasiado, así un poquito una flor. Y con cuidadito, ¿vale? Con cuidadito. Solo es darle un poquito de detalle, ¿vale? No es más. Bueno, como lo vamos dándole un poquito así, solo es para darle un poco de ambiente, ¿eh? No es más para nada más. Vamos a mezclar así un poquito. Con mucho cuidadito de no dar el dibujo, ¿vale? Un poquito. Así mismo, ¿vale? Vamos a dejarlo. Ahora va a secar un poquito, le vamos a contornear y ya está. Nos queda espectacular. Vamos a hacer así. Vamos perfilando esto un poquito, ¿eh? Lo que hemos hecho con la acuarela solo, ¿eh? Más nada. ¿Vale? Para que le dé un poco así de... Podéis ver, tenemos así un poco de ambiente. Mirad qué bonito.
Y para dejarlo ya acabado, voy a hacer una cosita que me va a gustar más. Solo voy a añadirle, a ver, un pincel y le voy a añadir esto. Ya, así. Unas gotas así. Ya le da, queda muchísimo más bonito. ¿Veis, no? Así un poquito lo añadimos. Bueno, chicos, mirad qué maravilla. Qué bonito nos ha quedado. Bueno, chicos, mirad qué bonito nos ha quedado. ¿Habéis visto? Luego con este detalle un poquito así de acuarela, como le ha resaltado un poquito más, nos queda un poco más ya el dibujo más cubierto. O sea, nos queda el dibujo mucho más atractivo, ¿vale? ¿Habéis visto, no? Qué fácil lo hemos creado con los pasteles. Hemos hecho primero los tonos claritos, oscuros, después hemos dado el clarito ese para hacer lo que es el plumaje y todo. Y mirad qué bonito, qué bonito. Y luego hemos hecho todo esto con la acuarela y lo hemos rotulado. ¿Habéis visto qué fácil? Pues venga, espero que os guste. Como siempre os digo, para no perderos ningún vídeo, suscribiros al canal, que es gratis. Solo tenéis que darle a la campanita, ¿vale? Y si me queréis seguir apoyando, me dais un like y ya está. Y como siempre os digo, dejadme comentarios, que siempre os contesto a todos. Pues mirad qué resultado. Y venga, que vamos a seguir aprendiendo cosas chulísimas, pero chulísimas, ¿vale? Poquito a poquito, ¿vale? Pues espero que os guste. Y atentos al próximo tutorial, que también va a ser espectacular. Gracias a todos por seguirme. Y como siempre os digo, un besazo para todos.